Vamos a estar resolviendo el examen de bachillerato por madurez, el de la primera convocatoria del 2022. En la primera parte de lo que son relaciones y álgebra, es decir, la parte de funciones principalmente. Entonces, tenemos que la pregunta 23 y 24 la tenemos que contestar con respecto a esta información que nos están dando. Entonces, para responder los ítems 23 y 24, considere la siguiente gráfica de las funciones f y g. Entonces, tenemos acá en el primero, ¿verdad? En la primera gráfica de f y al lado tenemos la gráfica de g. Entonces, ambas representan funciones. Entonces, leemos la pregunta 23. Con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. Me están preguntando que si el ámbito de F corresponde al intervalo del 0 al 1, unión del intervalo del 2 al 3, ambos están cerrados. Entonces, para confirmar eso, tenemos que analizar. ¿Sí? Entonces, para sacar el ámbito de F, recordemos que para sacar el ámbito se lee con respecto al eje Y, ¿sí? Y se lee de abajo hacia arriba. Sabemos que acá está el punto de origen, que es el cero, ¿sí? Ese es el punto de origen que lo comparten prácticamente para el eje X y el eje Y, pero en este caso me están preguntando por el ámbito, ¿sí? Y entonces se tiene que leer de abajo hacia arriba. Entonces vemos que la función es esta parte y esta parte. Entonces esto es la función. Y entonces vemos que la función se lee de abajo hacia arriba, entonces vemos que inicia a partir de acá, inicia acá, ¿sí? Y entonces sería, vemos que acá, ¿verdad? Este punto de acá está cerrado. Entonces va a ser del cero, porque acá está el cero, coma uno, y acá el uno está cerrado. Recordemos que, eh, recordemos que esta parte, ¿verdad? Para sacar el ámbito tenemos que utilizar los números, ¿verdad? Que aparecen en el eje Y. Se suele confundir en utilizar los elementos ¿verdad? Los números de la parte del eje X, pero no, el ámbito es con respecto al eje Y. Entonces vemos que la función empieza a partir del cero y termina en uno, pero después pega un brinco, ¿sí? Pega un brinco, entonces vamos a colocar unión, tal vez ahí disculpe que no se ve ese color, ¿verdad? Entonces vamos a colocar que va a ser del 0,1 unión, y entonces vemos que el 2 está cerrado, coma, y vemos que la función sigue y se detiene en 3 y el 3 también está cerrado. Entonces, haciendo la comparación, ¿verdad? Vemos que esta proposición es correcta, ¿sí? Recuerden que ustedes, por ejemplo, pueden devolver el video y todo eso para volver a repasar las partes que se les complica más. Luego, entonces ya tenemos que esta es correcta. Y luego tenemos que en la proposición 2 dice, el dominio de G corresponde de cerrado del -3, -1, cerrado unión, abierto del 2 al 6 cerrado. Entonces, recordemos que esta representa la gráfica de G. Tenemos que sacar el dominio y el dominio se saca con respecto al eje X y se lee de izquierda a derecha. Entonces, es con respecto al eje X, ¿sí? Con el eje X y se lee de izquierda a derecha. Entonces, vemos que la gráfica empieza a partir de acá, del -3. Entonces, sería cerrado del -3 porque vemos que la bolita está rellena, o es decir, que está pintada y termina en -1, coma, ¿verdad? -1 cerrado unión, y después vemos que pega un brinco la función a partir del 2, pero este 2 está abierto, vemos que la bolita está sin rellenar, entonces va a ser del 2, y vemos que la función sigue, y se detiene al 6 y el 6 está cerrado.
Es decir, haciendo la comparación, vemos que ambas son correctas. Entonces, de ellas son verdaderas, van a ser ambas. Entonces, es la respuesta A. Luego, en la pregunta 24 dice, si se define una función h tal que su dominio es igual que el complemento del conjunto que conforma el ámbito de G, entonces ese dominio correspondería a... Estas preguntas suelen parecer como un trabalenguas, pero no. Simplemente acá lo que me están preguntando es por el complemento del conjunto que conforma el ámbito de G. Entonces, para saber el complemento, primeramente nosotros tenemos que sacar el ámbito de G. Entonces, sacando el ámbito de G, entonces vamos a sacar el ámbito de G. Y entonces recordemos nuevamente que el ámbito se saca con respecto al eje Y de abajo hacia arriba. Entonces vemos que la función empieza a partir de acá, pero vemos que uno está cerrado y el otro está abierto. En este caso va a predominar, por decirlo así, el cerrado. ¿Por qué? Porque siempre, por ejemplo, siempre se está incluyendo el elemento del uno del eje Y en el ámbito. ¿Por qué? Porque vemos que la eh, imagen de menos uno, perdón, la imagen de menos uno va a ser uno, ¿sí? Entonces se está incluyendo. Pero, por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuál es la imagen de 2? No tiene, porque en este caso, ¿sí? Vemos que el 2 acá está abierto, ¿sí? Entonces no se está incluyendo, pero en este caso sí se está incluyendo. Entonces, analizando nuevamente, sacando el ámbito de G, es, por ejemplo, empieza a partir de acá, de cerrado, del uno coma, entonces vemos que la función sigue, 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 pareciera como que se detiene acá, pero vemos que igualmente continúa acá, entonces va a ser del uno al 3 cerrado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me estaban preguntando por el complemento del ámbito de G? Recordemos que el ámbito es lo que le hace falta para completar, por decirlo, la recta numérica cuando estamos considerando a R como el conjunto universo, ¿sí? Entonces, para sacar el complemento, ¿sí? Para sacar el complemento, digamos, vamos a ponerlo así, el complemento del ámbito de G, entonces, para este caso, es lo que le hace falta. Entonces, tratando, yo siempre digo que es para visualizar muchísimo mejor. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer esto como una gráfica y ubicar el uno acá y el 3. Vemos que el uno está cerrado y el 3 está también cerrado. Entonces ahí tenemos eso es el ámbito de G. Pero el complemento es lo que le hace falta, es decir, le hace falta toda esta parte y le hace falta toda esta otra parte para completar todo. El complemento es lo que le hace falta para completar toda la recta. Pero vemos que el uno está cerrado, entonces en el complemento tiene que ir abierto. El 3 también está cerrado, entonces el 3 en el complemento tiene que ir abierto. Entonces vamos a tener que el complemento de G, ¿verdad? El complemento del ámbito de G va a ser la parte en azul, es decir, viene del menos infinito, coma, al uno abierto, porque vemos que el uno en el complemento está abierto y el 3 está abierto también y va hacia el más infinito. Entonces ahí tenemos que el complemento del ámbito de G va a ser eso. Y tenemos que va a ser, la respuesta va a ser la B. ¿Sí? En la pregunta 25 dice, considere la siguiente representación gráfica de la función f. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Esto, lo que está acá es lo que representa la función, ¿sí? Entonces dice, un intervalo del dominio de f, donde f tiene inversa corresponde a... Para esta pregunta lo voy a explicar de una forma como una estudiante en algún momento lo visualizó para verlo muchísimo más rápido. Entonces, dice la estudiante, donde exista inversa,
es en el intervalo donde solamente suba o solamente baja. Pero, por ejemplo, si sube y baja en el intervalo que vamos a analizar, entonces en ese caso no hay función. O igualmente, donde es constante la función, es decir, que es una prácticamente como en este, acá, como en este caso, en ese intervalo que es recto, ¿verdad? Entonces vemos que no puede existir una inversa ahí. Entonces, para que exista inversa en algún intervalo, tiene que solamente subir o solamente bajar. Entonces, vamos a analizar en cuál intervalo tiene inversa. Por ejemplo, dice, y siempre hay que analizarlo con respecto al eje X. Entonces, dice en la respuesta A, del 0 al 3. Sabemos que el 0 está acá. Entonces, dice que del 0 al 3. Entonces, es decir, vemos que la función en acá sube y después es constante. Entonces, esta no puede ser la respuesta. ¿Ok? Entonces, no puede ser la respuesta a esta. Ahora vamos a analizar la que dice del intervalo del 1 al 6. Entonces, tenemos acá el 1 y el 6. Y entonces vemos que la función es constante. Y como les mencioné, cuando es constante, no puede existir inversa en ese intervalo. Entonces tampoco puede ser esa la respuesta. Luego vamos a analizar la C, ¿sí? Vamos a analizar la C, que dice que es del -1 al 1. Entonces tenemos acá del -1 a 1. Y en este intervalo vemos que la función solamente que sube, ¿sí? Por lo tanto, vamos a decir que en ese caso sí hay inversa, ¿ok? Entonces es la respuesta la C. En la pregunta 26 dice, considere las siguientes proposiciones referidas a la función f dada por f que va del D a al conjunto del cero. Entonces, recordemos acá que este D significa que va a ser el dominio y que va a tener como ámbito solamente un elemento que va a ser el cero. Entonces, todos los elementos que yo encuentre en D me tienen que dar me tiene que dar cero, ¿sí? Con un criterio que dice f de x es igual a x al cuadrado menos 4 entre x menos 2. Entonces me están preguntando que si 1 menos 2 pertenece a D, es decir, que si el menos 2 puede ser un elemento del dominio, sí puede ser. En la 2 dice, el conjunto del 2 es un subconjunto de D. Entonces, igualmente tenemos que ver si el 2 puede ser un elemento del dominio. Y en la tercera, que es prácticamente esos dos elementos que vamos a ir analizando poco a poco. Entonces, por ejemplo, en este caso, el -2, ¿sí? Entonces, recordemos que me están preguntando que si el -2 puede pertenecer al dominio. Y recuerden que el dominio representa las X, ¿sí? Representa las X. Entonces, en este caso vamos a probar con el -2. El -2 en el criterio. Entonces, es decir, va a ser f en vez de x, va a ser -2 es igual a, colocamos -2 elevado a la 2 menos 4 entre -2 menos 2. Recordemos que lo que estamos haciendo es sustituir la x en el criterio, ¿sí? Y entonces, una vez que tenemos esto, entonces esta parte la podemos hacer en la calculadora de apoyo. Entonces vamos a tener acá, entonces vemos que dice fracción, colocamos fracción, paréntesis, siempre que vamos a elevar un número, ¿verdad? Siempre metémoslo en paréntesis. En este caso, entonces sería -2 en paréntesis elevado a la 2, menos 4 entre -2 menos 2. Si esto si nos da 0, ¿verdad? Significa que el -2 sí puede ser un elemento del dominio. Y efectivamente le damos igual y vemos que es 0. Entonces significa que el -2 va a estar relacionado con el 0. Recordemos que el concepto de función que dice que cada elemento del dominio, ¿verdad? Que cada bichito, por decirlo así, cada elemento del dominio tiene que estar relacionado con un único elemento del conjunto del codominio, por decirlo así. Y en este caso, que tenemos solamente en el codominio va a ser 0,
Entonces, en este caso, ¿verdad? Que cada elemento que yo tome del menos 2 me tiene que dar cero. Entonces, vemos en este caso que efectivamente esto nos dio cero. Entonces, significa que esto es verdadero. Ahora, al igualmente, vamos a hacer el otro, que sería con el 2. Entonces, tenemos que hacer la sustitución. Entonces, va a ser f de 2 es igual a 2 elevado a la 2 menos 4 entre 2 menos 2. Ahora, hacemos esto en la calculadora, nuevamente. Entonces, colocamos fracción, paréntesis, del 2 cerrado, cerramos, ¿verdad? Elevado al cuadrado, menos 4 entre 2 menos 2. Y acá le damos igual. Y vemos que en la mayoría de su calculadora, que igualmente ustedes pueden probar, nos va a dar un error. Significa que no, este elemento del 2 no puede pertenecer al dominio. ¿Y por qué razón? Porque recordemos que en una fracción, el denominador siempre tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Y vea lo que vemos que acá este denominador es x menos 2. Si yo sustituyo en la x por 2, pues va a ser 2 menos 2 y eso nos da cero. Es por esa razón que la calculadora les va a dar error. Y en este caso vamos a decir que el 2 no puede ser un elemento del dominio. Y entonces tenemos que esta es verdadera, esta es falsa, y entonces vemos que en la tercera nos están diciendo que el dominio es igual al conjunto del menos 2 unión con el 2. Sabemos que el 2 sí, pero sabemos que este no. Entonces, por lo tanto, esta afirmación es falsa, ¿sí? Esta es falsa, esta es verdadera y esta es falsa. ¿Sí? Porque esta tercera es falsa, porque ya sabemos que el 2 no puede ser un elemento del dominio. Entonces, de ellas son verdaderas solo la uno. Entonces, sería la respuesta la A. Y en la pregunta acá, ¿verdad? Vamos a responder las preguntas 27 y 28. Dice, considere las siguientes funciones f, g, j y r. Entonces, vemos que al lado izquierdo tenemos a la gráfica de f y en el cuadrito tenemos lo que es los criterios de cada función de la r, de g y de j. Entonces, en la 27 leemos, dice, el valor de g composición de f de 2 corresponde a. Entonces, esto es un tema de composición. Y entonces lo que tenemos que hacer, nos están preguntando cuál es la composición de G, composición de F de 2. Entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces nos están preguntando por esto, ¿sí? Entonces vea que inclusive yo lo leí de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque hay que resolverlo de atrás para adelante. Entonces, podemos hacerlo de dos formas, que igualmente va a ser prácticamente lo mismo. Entonces podemos hacerlo de la siguiente forma. Entonces, es decir, ok, vamos a calcular g de 2, ¿sí? Primeramente vamos a calcular g de 2. Entonces, buscando el criterio de g es esto. Entonces, calculando, entonces va a ser g de 2 es igual a 2 por 2 menos 5. Lo que estamos haciendo es sustituir. Y tenemos que eso, 2 por 2 van a ser 4 y 4 menos 5 esto nos va a dar menos 1 que usted igualmente lo puede hacer en la calculadora, ¿verdad? Coloca 2 por 2 menos 5 y eso nos da menos 1. Ahora ya tenemos que g de 2 es menos 1. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A perdón, f de menos 1, porque sabemos que esta parte de G2 nos dio menos 1. Entonces tenemos acá que tenemos que calcular ahora f de menos 1. Y entonces buscamos en la gráfica de f el menos 1. Recordemos que eso representa una x. Y entonces buscamos el menos 1 en el eje x y está acá. Y vemos que está la función sobre el eje. Entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser su resultado. Cuando está la función sobre el eje, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que f de menos 1, esto va a ser
igual a cero, ¿sí? Porque sabemos que acá está el cero, entonces, ¿cuánto sería f de menos uno? Entonces, ¿quién es su imagen? ¿Sí? Entonces, eso va a ser cero. Entonces, va a ser la respuesta, la A. Ahora, en este caso, en la 28 se considera las siguientes proposiciones. Eh, Dice, en la 1, ¿es factible efectuar la composición J, composición R de X? Y en la 2 dice, ¿es factible efectuar la composición de G, composición R de X? Entonces, recordemos que para que exista una función sea factible, entonces, en este caso, ¿verdad? En el primero, vamos a resolver el primero, vamos a resolver este, y vamos a resolver este. Entonces, para que pase, ¿verdad? Para que exista que la factibilidad, entonces lo que pasa acá es que el dominio de R debe de coincidir con el ámbito de J, ¿sí? O el ámbito de J debe de coincidir con el dominio de R. Entonces, el ámbito de J, ¿sí? Tenemos acá la función J. Entonces, el ámbito de J, que sería esta parte del D, no la tenemos, el ámbito. ¿Sí? Entonces no tenemos el ámbito de J. Pero veamos un caso, ¿verdad? Que inclusive más adelante vamos a ver esa zona trampa. Por ejemplo, siempre se dice que para averiguar el ámbito tenemos que agarrar, por ejemplo, cuando es un intervalo, los extremos del intervalo y sustituirlo, y entonces ese sería el ámbito. Pero en este caso hay una trampa. Veamos cuál va a ser la trampa. Entonces, por ejemplo, yo tomo el menos 2, ¿verdad? Primeramente, entonces calculo g de menos 2 es igual a menos 2 más 4. ¿Sí? Entonces, este menos, ¿verdad? El menos es este de la fórmula, paréntesis del menos 2 porque yo estoy calculando menos 2 y entonces eso va en paréntesis el cuadrado más 4. Entonces, resolvemos esto, ¿verdad? Y entonces vamos a tener que va a ser menos, paréntesis, menos 2 elevado a la 2 más 4 y eso nos va a dar cero, ¿sí? Nos da cero. Y entonces luego calculamos también, ahora, vamos a calcular con j de 2 y entonces va a ser menos 2 elevado a la 2 más 4 y entonces calculamos esto, entonces va a ser menos paréntesis del 2 será un paréntesis al cuadrado más 4 y eso nos va a dar cero. Sí, nos da cero. Y entonces entonces lo que es lo que pasa, que dicen, ok, entonces el D va a ser igual al conjunto del cero, pero está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está mal, porque sabemos que aquí hay más elementos, y entonces nos están como tomando como que si el ámbito va a ser solamente cero, pero eso es incorrecto. Entonces, y podemos visualizarlo también con la gráfica, por ejemplo. Yo voy a colocar acá función, entonces tenemos que, por ejemplo, decía menos x al cuadrado más 4 perdón, más 4 y decía el valor inicial va a ser menos 2 y el ámbito, perdón, el dominio que va a ser del menos 2 al 2 y tenemos acá la función, veamos la función acá. Entonces, recordemos que para sacar el ámbito se lee de abajo hacia arriba. Y entonces vemos que el ámbito empieza a partir del cero y sigue, así. Y entonces vemos que el ámbito va a ser del cero al 4 no como habíamos dicho, que era el conjunto solamente del cero. Eso es un error. Entonces, pero como ustedes no tienen el programa de GeoGebra para hacer el examen, ¿verdad? Entonces, hay que reconocer de que esto, ¿verdad? Ya sabemos que uno de los extremos, ¿verdad? Ya habíamos calculado que era g de menos 2 que era cero perdón, j de 2 que va a ser también cero, ¿sí? Entonces, ya sabemos que uno de los extremos va a ser cero, pero recordemos que esto representa una función cuadrática, ¿sí? Y entonces, habíamos dicho que una función cuadrática, f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, entonces habíamos dicho que este valor, el valor de C, representa la intersección con el eje
con el eje Y. Entonces vemos que en este caso el eje Y va a ser 4. Entonces, como lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces tenemos acá la gráfica. Entonces habíamos dicho que acá está el -2 y acá está el 2 y que interseca, vemos que interseca en el 4. Vemos que interseca en el 4. Entonces vamos a colocar acá el 4. Entonces habíamos dicho que la función va a tener como extremos el -2, ¿verdad? Y entonces iba a tener esta parte que va a ser la intersección. Entonces vemos que la función o su ámbito, el ámbito de la función, ¿verdad? Empieza a partir de acá, sigue, y se detiene en el 4. Entonces por eso su ámbito va a ser del 0,4. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿verdad? Pero que hubiese pasado, por ejemplo, que me diga que el ámbito va a ser del -2 al 3. ¿Sí? Entonces, en este caso, si calculamos que es G de -2, que ya lo habíamos calculado, perdón, J de -2, que eso nos da 0. Pero luego nosotros tenemos que calcular G de 3. Y entonces, J de 3, entonces va a ser menos 3 elevado a la 2 más 4. Hacemos esto, ¿verdad? Calculamos esto y nos da, por ejemplo, va a ser perdón, menos paréntesis de 3 elevado a la 2 más, perdón, más 4 y eso nos va a dar -5. Entonces, en este caso, ¿verdad? Si hubiese sido el dominio, ¿verdad? De esta forma, ¿sí? El dominio que dice -2 al 3 que al D. Entonces, en este caso, D va a ser igual a -5, a 0. Y ambos van cerrados porque vemos que el menos 2 y el 3 están cerrados. Entonces, por eso el -5 y el 0 irían cerrados. Pero vemos que en este examen les quisieron poner una trampa, ¿verdad? Entonces, para este caso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ya tenemos que entonces que J, ¿verdad? Su ámbito va a ser del 0,4, ¿sí? Y entonces, para que exista factibilidad, ¿verdad? Para que exista factibilidad de J con posición R, el ámbito de J debe de coincidir con el dominio de R. ¿Y quién es el dominio de R? Vemos que el dominio de R va a ser del 0,4 y vemos que coinciden, ¿sí? El dominio de R coincide con el ámbito de J. O el ámbito de J, que es 0,4, coincide con el dominio de R, que es 0,4. Es lo mismo. Entonces, significa que esta es verdadera. Ahora tenemos acá, dice, es factible efectuar la composición J, composición R. Hacemos lo mismo. Es decir, que tenemos que averiguar quién es el ámbito de G, en este caso ahora sí G, y si debe coincidir con el dominio de R, que el dominio de R es de 0,4. Entonces tenemos que averiguar el ámbito de G. Entonces, pero vemos que acá es una función lineal, la función G. Observemos que la función G es una función lineal. Entonces, en este caso vamos a calcular los extremos. Entonces sería G de 0 es igual a 2 por 0 menos 5. Sustituyendo, se hacen eso en la calculadora y eso les va a dar -5. Luego calculamos con G de 3. Entonces va a ser 2 por 3 menos 5 y eso nos da 1. Entonces es decir que E va a ser del -5,1 y ambos cerrados porque vemos que el 0 y el 3 están cerrados. Entonces vemos que el ámbito de G es del -5,1 y el dominio de R es 0,4. ¿Coincide o es lo mismo? No es lo mismo. Entonces, es decir, que esto no es factible efectuarse. Entonces, solamente, ¿cuál de ellas son verdaderas? Solamente la uno. Entonces, vamos a decir que la respuesta es la C. La pregunta 29 dice, considere las siguientes proposiciones referidas a las relaciones de M y N.
Entonces tenemos acá una información que dice sea A el conjunto del 0,5 y B que va a ser solamente el conjunto del 0 y el 10. Y M la relación que va de A en B, determinada por la regla M de X, Y, tal que Y es igual a X más 5. Entonces, para saber si esto representa una función, recordemos que para que exista una función, es decir, que cada elemento, ¿verdad? Porque me dice que va de una relación de A en B, es decir, que cada elemento de A tiene que estar relacionado con, aunque sea con algún elemento del conjunto B en este caso. Entonces, vamos a hacer, acá sería, por ejemplo, Y es igual, vamos a tomar primeramente el 0, entonces sustituir la X por 0. Entonces sería 0 más 5 y eso nos da 5. Entonces ya vemos que el 0 no va a estar relacionado con ningún elemento del conjunto B porque no está el 5. Entonces, como ya no está relacionado el 0 con ningún elemento, ya no, ahí ya no puede haber una función. Entonces, esto una, no representa una función. Ahora, en este caso es como muy parecido al anterior. Entonces, porque la gente, por ejemplo, dice, sea C el intervalo del -3 al 3 no es el conjunto, es un intervalo, ¿sí? Que es del -3 al 3 y entre ellos hay muchísimo más elementos. Y entonces, y el D, que es el conjunto solamente del cero, y N, me dice que es la relación que va de C en D, es decir, que cada elemento de C debe estar relacionado con algún elemento, con algún único elemento del conjunto D, determinado por la regla, Y es igual a X al cuadrado menos 9. Entonces hacemos lo mismo. Entonces recordemos que eso es un intervalo. Entonces va a ser Y es igual a -3 elevado a la 2 menos 9. Hacemos esto en la calculadora. ¿Sí? Entonces va a ser paréntesis -3 al cuadrado y acá bajamos y va a ser -9 y eso nos da 0. ¿Sí? Entonces, perfecto, nos da 0. Y ahora vamos a probar con el otro que sería con el 3. Entonces, entonces vemos que este -3 está relacionado, ¿sí? Y ahora vamos a probar con el 3 que hacemos lo mismo, ¿verdad? En la calculadora y nos va a hacer, entonces usted dice, uy, sí, entonces esos dos elementos van a estar relacionados con algún elemento del conjunto de, porque vemos que está es solamente el cero, ¿sí? Pero se nos olvida que es un intervalo. Acá hay otros elementos entre el -3 al 3. Entonces, por ejemplo, podemos tomar algún otro número que esté entre el -3 a 3. Entonces, digamos que inclusive podemos tomar el cero. Entonces, podemos tomar el cero y sustituirlo en el criterio, que sería 0 elevado a la 2 menos 9. Se hace eso en la calculadora y eso le va a dar -9. Entonces, vemos que ya algún elemento del conjunto del intervalo de C no va a estar relacionado con ningún elemento del conjunto del D, porque en el D no está el -9, solamente está el cero. Entonces, es por esto que vamos a decir que esta 2 tampoco representa una función. Recordemos que una función, ¿verdad? Tenemos el conjunto A y el conjunto B, entonces cada elemento, ¿sí? De acá debe estar relacionado, aunque sea con algún elemento ¿verdad? Que cada elemento del conjunto A debe estar relacionado con algún elemento del conjunto B para que exista alguna función. Y entonces veíamos que acá, en este caso, yo tomé un valor en medio del -3 al 3 y, por ejemplo, el cero y el resultado de eso, del cero, me dio -9 y vemos que en el -9 perdón, el -9 no está en el conjunto del D, solamente está el cero. Entonces, por eso que no hay una función. Igualmente, como en el primero, ¿verdad? Que habíamos tomado el valor del cero, ¿sí? Y el resultado al sustituirlo acá nos dio 5, pero vemos que el 5 no está en el conjunto del B. Es por eso que no puede existir tampoco una función.